días, jóvenes. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la metodología de investigación. Todos nosotros, en nuestras escuelas, desde la primaria, secundaria, bachillerato, siempre necesitamos conocer los instrumentos y las herramientas que se requieren o que requiere un buen investigador. Cada vez que hacemos una investigación, muchas veces no sabemos cómo lo vamos a trabajar. En la metodología de investigación vamos a ver dos tipos de investigación, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo, estas son sus características. Nos dice que se basa en la recolección de datos, tiene que ser un problema que se pueda medir, tiene que haber una creación de hipótesis, y está basado en números, 100% números. En el enfoque cualitativo, este aspecto subjetivo se basa en la observación directa, no se generan hipótesis y está unido a la parte social. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, la participación activa de los alumnos en clases de la escuela telesecundaria número 80, necesitamos hacer primeramente una encuesta. ¿Sí? Una encuesta, en este caso, a los maestros, incluso a los alumnos, para saber cuántos alumnos participan en clases. Y eso nos va a ir dando datos, nos va dando números. Por ejemplo, ¿qué sería ¿cuántos alumnos participan siempre? ¿Cuántos alumnos participan algunas veces? ¿Y cuántos alumnos nunca participan? Podemos tomar esos tres datos. Entonces, vamos a ir realizando una encuesta, vamos a ir trabajando con los maestros y vamos a ir anotando números. Vamos a suponer que el primer grado, el maestro tiene 38 alumnos. De esos 38 vamos a suponer que hay 20 que participan. ¿Sí? Vamos a ir sacando cuántos nunca participan, que están ahí sentados, no hablan, no hacen sus tareas, nada. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cuántos participan algunas veces. Y todo eso nos va a ir dando números. Por ejemplo, 20 si participan, si 10 no participan. ¿Y qué sería? Los demás participan algunas veces. Y ya anotamos cantidades. ¿Sí? Se basa precisamente en números. Esta es la parte cuantitativa. Esto es el enfoque cuantitativo, que se basa principalmente en números. Ahora bien, con estos números, ¿qué vamos a hacer? Con estos números vamos a analizar un fenómeno. En este caso, el fenómeno es la participación de los alumnos. ¿Sí? A eso se le llama un fenómeno, la participación de los alumnos. ¿Cuántos alumnos en primer grado participan en clases? ¿Cuántos no? ¿Cuántos algunas veces? En segundo grado, ¿cuántos hay? En tercer grado, ¿cuántos hay? Y nos va dando números. ¿Sí? En el enfoque cuantitativo también se crean hipótesis. Las hipótesis, ¿qué es? Es tener una idea de cuántos aproximadamente. Yo puedo hacer mi propia hipótesis y puedo decir, pues a lo mejor de 110 alumnos que hay en toda la escuela, puedo hacer mi hipótesis pensando que a lo mejor hay más del 50% que sí participan. Y hay que mi hipótesis. Entonces, en el enfoque cuantitativo va a haber una hipótesis también. Recolección de datos, pues la recolección de datos es precisamente hacer, en este caso, una encuesta, ¿verdad? Vamos a ir viendo, vamos a ir sacando números. Esto lo vimos también en matemáticas, por ejemplo, cuando veíamos método de conteo. Vamos a ir contando cuántos hay, cuántos alumnos en primero, cuántos en segundo, cuántos en tercero. Y vamos a ir recolectando datos, ¿sí? Vamos a ir sacando información. Tiene que ser un problema que se pueda medir. En este caso sí se puede medir, sí sabemos cuántos alumnos hay que participan, los que no, y los que algunas fechas. Sí hay. Esto es en cuanto al enfoque cuantitativo. Vamos con el enfoque cualitativo. ¿Sí? O sea, todo investigador debe de saber cuál va a ser su enfoque. ¿Sí?
¿para dónde nos vamos a inclinar? Puede ser de dos maneras también. Puede ser cuantitativo, cualitativo, pero puede ser que un problema tenga los dos, ¿sí? O podemos buscar dos en un mismo problema. En el enfoque cualitativo nos dice que básicamente es subjetivo, ¿sí? Se basa en la observación directa, no hay hipótesis y está unido a la parte social. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber por qué muchos de mis alumnos tienen problemas en la comprensión de la lectura o en la comprensión de textos. Si yo aquí tengo un problema, yo quiero saber eso. ¿Cuántos alumnos, o mejor dicho, por qué? No es cuántos, sino más bien por qué. ¿Por qué varios de mis alumnos o varios alumnos de la escuela telesecundaria tienen problemas para leer? Entonces aquí lo que voy a hacer, ¿sí? No voy a anotar cantidades, sino voy a buscar el por qué. Voy a hacer una forma descriptiva. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer mediante una entrevista, ¿sí? Puedo entrevistar a los maestros, al director, a los papás, a los alumnos, y viendo qué factores me van a orillar o me van a reflejar cuál es el grado de comprensión lectora, o qué factores me van a afectar, en este caso, el aprendizaje de un alumno. Por ejemplo, hago una entrevista o hacemos una entrevista, buscamos quiénes van a hacer las entrevistas y empezamos a ver qué factores van a afectar la comprensión. Por ejemplo, un factor que pudiera afectar en la comprensión, en la lectura, puede ser, por ejemplo, el problema de la desnutrición. Si un alumno no se alimenta bien, viene a la escuela sin ganas de trabajar, obviamente que es un alumno que no va a aprender de manera correcta. Ese es un factor. La alimentación, en este caso la desnutrición, no está bien nutrido. Otro factor pudiera ser también la pobreza. Muchas veces hay papás que mandan a la escuela a sus hijos y no les compran sus materiales, que le falta una calculadora, que le falta, no sé, una libreta. No se lo pueden comprar, no es que no quieran, no pueden. Entonces la situación de pobreza también puede ser un factor. Otro factor que también va a intervenir en el proceso de aprendizaje, en la comprensión, también pudiera ser la violencia o la situación familiar. ¿Por qué no hay niños que son maltratados en sus casas? Y obviamente que vienen a la escuela y no van a dar el rendimiento que se requiere, no van a estar al 100, van a estar pensando en los problemas. Si algunos, por ejemplo, sus papás son divorciados o se están divorciando, o tienen problemas ahí con su papá, que es borracho y todo, ¿qué va a pasar? Que también le va a afectar en su escuela. Entonces esos son los factores. Pero todo eso lo vamos a sacar mediante un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar los porqués. ¿Por qué no hay una buena comprensión de la lectura? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Investigando el problema. Pero para investigar el problema, en el enfoque cualitativo no me interesan mucho los números, sino lo que me interesa es saber por qué. Muy diferente al enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, prácticamente aquí son números, ¿sí? Ya lo vimos con el ejemplo que les puse de cuántos alumnos participan en clases. Aquí sí está basado en números y se utiliza mucho en lo que es la estadística. Esto lo vamos a ver en matemáticas, en los métodos de conteo, porque con base a esto se puede hacer también gráficas. ¿Sí? Con todo esto podemos armar gráficas, por ejemplo, de barras y circulares, y vamos realizando esto, pero está basado en números, en cantidades. Muy diferente al enfoque cualitativo, que no está basado en números, sino está basado en la descripción o en la explicación de un fenómeno, de un problema. Y aquí no se generan hipótesis. Las hipótesis se van a ir dando conforme vamos investigando. En el proceso se va dando. Y está unido a la parte social porque más que nada de lo que se requiere es la observación. Es
preguntarle directamente a los involucrados. En este caso puede ser, por ejemplo, mediante entrevistas. Podemos ir a entrevistar a alumnos, a los maestros, podemos ir generando nuestras propias hipótesis y esto básicamente está en la observación directa. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo acerca de esto. ¿Sí entendieron? Sí. ¿Cuáles son? Entonces todo esto son herramientas, ¿sí?, que nosotros como investigadores necesitamos saber para dónde va a enfocar nuestra investigación. Si va a ser para el método cuantitativo, si va a ser por el cualitativo o puede ser mixto, ¿sí? En una investigación podemos trabajar estos dos. O sea, podemos, con números, podemos irnos a la parte cualitativa también. Podemos hacer nuestra investigación más amplia, más profunda. Entonces, cuando nosotros estemos realizando una investigación, debemos de tener presente esto para que nuestra investigación sea lo más completa posible. Gracias por su atención.